También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a sus haciendas para que apacentasen cerdos. Deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y entrad, dice, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumado sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas ahora era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, que Señor podamos entenderte como Padre, como un Padre amoroso, Señor, que siempre está al tanto de sus hijos. Señor, gracias por eliminar, Señor. Pido que tu iglesia, Señor, sea convencida, tus hijos podamos entender el amor que tienes, Padre, la compasión y la misericordia que fuiste movido, Señor, a recibir a tu Hijo. Así, Padre, ayúdanos a entenderte, que este mensaje, Señor, pueda entrar al corazón y descubrir lo que es un Padre amoroso. En el nombre de Jesucristo declaramos bendición. Declaramos, Padre, que esta palabra llegue y germine en nuestro corazón lo que nos quiere, Señor, dar a entender en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, también todos los oyentes que nos están viendo, bendíceles, Padre. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu misericordia, para que también puedan ellos proyectar este mensaje que está, Señor,
llevado por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El tema se titula, hermanos, en esta tarde siempre le ponemos temas, así que el tema se titula la necesidad de convertirnos en un Padre perdonador. Ser un Padre perdonador, hermanos, tiene una conversión. Eran dos hijos que un padre tenía. Uno era menor, el otro mayor. Pero lo interesante del asunto es que Jesús era, hermanos, incomprendido por los escribas, que era el hijo mayor, y los fariseos representaban el hijo mayor. En el versículo 2 dice, hermanos, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús sentado comiendo con pecadores. Y los fariseos, hermanos, no pudieron entender a Jesús. Así que es importante que Jesús quiera explicarse. Él hace lo que ve hacer a su Padre. Y la Escritura dice, hermanos, que miró algo de su Padre. Y como hijo, Él quiere hacer lo que hace su Padre. Hermanos, aquí el protagonista, hermanos, es el Padre. El protagonista de este asunto, con qué amor perdonó a su hijo. Y nosotros somos sus hijos, hermanos. Iglesia, somos sus hijos. Juan 5:19 lo relata. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace hacer al Padre, hace el hijo igualmente. Aprendió algo del Padre, hermanos. Y lo que hace su Padre es actuar así con los pecadores que se arrepienten. Dios es mejor con los hombres de lo que ellos mismos son consigo mismos. Dios no aprueba el desprecio en que voluntariamente ha caído el hijo pródigo. Dios es Padre y permanece Padre, y hermanos, y espera el retorno de su Hijo, alejándose, hermanos, cuando vuelve una vez más, Él espera el retorno de su Hijo. Lo importante, hermanos, es que el Padre, hermanos, no manifestó odio ni agresividad por su, hermanos, por la marcha de haberse ido su Hijo. Su Padre nunca guardó resentimientos. Podría haber guardado tantos resentimientos, no lo hizo. Aprender de un padre, hermanos, es aprender a ser perdonador. Dios, hermanos, ha perdonado a la iglesia. Vivíamos, hermanos, en el fango, en el lodo del pecado. Y Dios, con su misericordia, hermanos, nos abrazó y nos perdonó. Pero algo importante sucedió: nos arrepentimos de corazón. En otras palabras, hermanos, déjenme decirle que esto es, hermanos, y le dijo, hermanos, el título que está con su hermano, le dice, hermanos, el título le dijo, dice, este es mi hermano. No crea, hermanos, que está tratando de decir, sino simplemente, este es tu hijo, le dice. El hijo mayor reclamando le dice a su padre, este es tu hijo. No le dice, este es mi hermano. ¿Quién es su hermano? Hermanos, debemos de considerarlo. El padre, hermanos, diese dado entonces a su hijo. Pero su hermano, hermanos, el padre no trata de decirle, he aquí, le dice, el padre trata de decir, mi hijo, sino le dice, este es tu hermano. De acuerdo a la palabra de Dios, porque el hijo se levantó. Versículo 18, quiero que vayas conmigo. ¿Qué sucedió con este joven? Lucas 15, en el versículo 18, hermanos, relata lo siguiente. Mas me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero una cosa hizo, me levantaré e iré a mi padre.
¿Qué entendemos por me levantaré? Él se levantó, hermanos. La palabra levantar significa, hermanos, despejarse, irse de un lugar a otro. Él se encontraba en otro lugar. Se levantó a irse a otro lugar. Y un ejemplo que se da, hermanos, en Mateo 18, en el versículo 12, dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dejó las 99. Dejó un lugar para situarse en otro lugar. La palabra levantarse es que, hermanos, se fue de un lugar a otro. El hijo pródigo se encontraba, hermanos, en un lugar y fue a otro lugar. Así, hermanos, lo relata. Así es el hijo pródigo. Malgastó sus bienes con rameras. El versículo 3, hermanos, dice: y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo vivió perdidamente. Y Proverbios 29 en el versículo 3 dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras, dice, perderá los bienes. Interesante cómo este hombre pródigo frecuentaba, hermanos, en el alcohol, frecuentaba, hermanos, las rameras, malgastando la herencia de su padre que le había entregado. El padre, hermanos, defiende al pródigo que retornó, hermanos, de apacentar cerdos. ¿Dónde se encontraba él, hermanos? Apacentando cerdos. Un hombre que encontró un oficio dándoles de comer a los puercos. Llegó un momento, hermanos, que él sintió hambre y quería comer, pero nadie le daba. A veces, hermanos, es necesario. La gente pobre en los tiempos de Jesús comían algarrobas. La gente que era muy bajos recursos, gente muy pobre, que no tenían cómo comer, hermanos, pues no tenían más que algarrobas, y eso a veces se comía. Hermanos, doy esta palabra a entender. En México lo que utilizamos es mucho el frijol, porque es lo único, un alimento que para otras ciudades, otros lugares, es un alimento muy bajo, es muy barato, pero déjeme decirle que tiene gran sustancia. Así déjeme decir, hermanos, que entonces había convertido sus bienes en dinero. Dios le había entregado, el Padre había entregado todos sus bienes y le entregó, hermanos. ¿Sabe qué hizo con él? Lo invirtió, hizo dinero con él. Vendió toda su herencia que tenía. Y de ahí, hermanos, acogió de un dinero donde se sintió feliz, donde se sintió alegre. Empezó, hermanos, a sentirse una persona supuestamente feliz, porque tenía un poco de dinero en sus manos, con qué gastar, por comprar, hermanos. Pero esto, hermanos, es que lo malgastó perdidamente. La Biblia habla que lo malgastó, hermanos. La palabra pérdida significa insalvable, que no tiene salvación, que no se salvará. ¿Por qué, hermanos? Porque el dinero supuestamente ha puesto su esperanza. Hermanos, aquí es importante que analices conmigo lo que este hijo pródigo representó entonces. Representa el desenfreno, hermanos. Representa el libertinaje que este hijo pródigo llevó, hermanos. Vino entonces, hermanos, y déjeme decirle que en Efesios, hermanos, 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes ser bien llenos del Espíritu Santo. Déjeme decirle que este hijo pródigo lo malgastó todo. Anduvo embriagado, hermanos. Anduvo en el alcohol con rameras. Después, hermanos, déjeme decirle que de acuerdo a Lucas 15:11 hasta el 32, esta linda parábola, hermanos,
entonces el protagonista de esta parábola es muy importante que lo analices, que es el padre. No es el hijo, hermanos, que no es modelo ni siquiera de un arrepentimiento. Se arrepiente por pura hambre. Empezó entonces a mirar que se arrepintió por hambre. No se arrepintió de su pecado, sino por hambre. Primero fue por hambre, hermanos. La parábola podía, hermanos, titularse también los dos hijos, los dos hermanos. Ambos necesitan convertirse al Padre. Tanto, hermanos, el hijo mayor como el hijo menor necesitan tener la conversión del Padre. ¿Cuál es, hermanos? Al pronunciar esta parábola, Jesús, incomprendido por los escribas y los fariseos, hermanos, del versículo 2. Capítulo 15 de Lucas, en el versículo 2. Una vez más dice, los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. No entendieron qué propósito tiene. Hermanos, cuando el Padre se aparece de repente con nosotros, hay que entender por qué está ahí. Y preguntar, ¿por qué estás aquí, papá? Hay gente que le pregunta, papá, ¿por qué estás aquí? Hay una intención del Padre, ¿por qué está ahí? El Padre se preocupa, hermanos. ¿Dónde anda su Hijo? El Padre, hermano, se preocupa qué está haciendo su Hijo. Déjenme decir, hermanos, lo importante es que aquí, hermanos, el texto bíblico trata de decirse, hermanos, que no era ni modelo ni un arrepentimiento genuino, hermanos, porque era pura hambre. Él, hermanos, trata entonces de decir, ¿cuánto, dice, abundancia de pan tienen, dice, estos jornaleros en la casa de mi Padre? Inmediatamente se acordó porque tenía hambre. Lo primerito que fue, hermanos, quizás fue llegar a su casa buscando de comer, hermanos. Es importante comer. Es importante, hermano. La Biblia dice que no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda expresión que sale de su boca. Hermanos, este hombre necesitaba comer el alimento espiritual de su Padre. No, hermanos, está hablando nada más del pan que hay que comer para sostenernos. Hay algo más que te sostiene en la vida espiritual, hermanos, para que salgamos de una vida, hermanos, de estar apacentando el puerco. Imagínense, este hombre estaba apacentando puercos. Estaba ahí, hermanos, ahí tratando de trabajar duro para darles de comer a los puercos. Miren qué lugar tan digranado. Déjenme decir, hermanos, que los judíos, en los tiempos de Jesús, los puercos, hermanos, eran animales inmundos. Era una baja categoría. No cualquiera trabajaba ahí, hermanos, porque era muy bajo. Era muy sublime, era muy humillante, hermanos, tener que trabajar en esa área, hermanos, estar alimentando puercos. Solamente había algarrobas, también un alimento muy bajo. Un alimento, hermanos, muy pobre. Y esto es importante analizar qué es lo que Dios nos tiene a nosotros como padres. Él es nuestro Padre, hermanos, y nosotros, creo que aquí hay padres, hermanos, que necesitan saber perdonar, hermanos, todas las ofensas de sus hijos. Porque hay padres que no aprenden a perdonar todavía. Tienen resentimiento con sus hijos. Les guardan rencor. No quieren que vuelva a su casa porque los quieren correr. Hermanos, la Biblia dice que aquí el Padre, hermanos, el protagonista es el Padre, está tratando a su Hijo con misericordia. Importante analizarlo, hermanos. Déjeme decirle que Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y qué hace su Padre, hermanos? Actuar así, perdonando a los pecadores. Este es trabajo de la iglesia. Este es trabajo del cristiano, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de nuestro Padre. Como nuestro Padre perdonó, también nosotros tenemos que perdonar, hermanos, las ofensas. Porque, hermanos, para que le haya dicho su hijo, Padre, para mí está muerto, dame la herencia. En los tiempos de Jesús, hermanos, entregar la herencia
a uno de los hijos es porque ya había muerte del padre, y en algunos casos, hermanos, porque eran unas situaciones diferentes, le entregaban herencia, pero al mayor le tocaba la doble porción. Al mayor, hermanos, le tocaba doble porción de la herencia de su padre. Al hijo menor le tocaba menos. Quiero que entiendas bien, hermano de mi alma, el hijo mayor representa al fariseo y el escriba. El hijo menor representa a los gentiles, que somos nosotros. Te quiero decirte, hermano, el Padre, mire qué lindo amor nos tiene. Y con qué amor nos tiene, hermanos. Importante, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo quiere hacer. Hay hijos que están imitando a sus padres, hermanos. Mi papá es albañil, quiero ser albañil. Mi papá hace, yo también quiero hacerlo. Ah, pero mi papá perdona, también quiero hacerlo yo. Hermanos, este mensaje nos está llevando, hermanos, cómo perdonó a su hijo. Tanta ofensa que le hizo a su hijo, hermanos. Lo importante de todo esto, hermanos, es que la idea esencial, hermanos, en la enseñanza de esta parábola, Dios es mejor que los hombres, que lo que son ellos mismos, hermanos, consigo mismos. Mire qué importante analizar, hermanos. Jesús usó la misericordia con los pecadores. Hermanos, Él, hermanos, siempre estuvo por delante. De entre tantos hijos rebeldes, hermanos, infieles, uno, hermanos, de todos los fieles también que hay, no falta uno que sea, hermanos, descarriado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la familia, iglesia, en la familia, usted que me escucha, va a haber uno que se descarría, va a haber una ovejita negra. ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo? ¿Lo vas a recibir a golpes, a maltratos? Hay en la familia muchos fieles con sus padres, que le obedecen a sus padres, pero también hay hijos que no quieren obedecer. Hay hijos, hermanos, que es como la oveja negra, que no entienden, no comprenden. Hermanos, déjenme decirle que le hace falta algo. Le hace falta amor, le hace falta compasión, le hace falta misericordia para que el hijo pueda acercarse, hermanos. Eso es importante. Fue lo que hizo el padre aquí con los dos hijos. El hijo mayor, hermanos, se resintió porque, hermanos, él no había recibido nada de la herencia que le correspondía. Hermanos, el hijo mayor, que era el fariseo y el escriba, pensaban que ya tenían la justificación, que ya eran perdonados y que no tenían de qué arrepentirse. Jesús, hermanos, entra a la mesa, hermanos, y se pone a comer. Están los publicanos y los pecadores. Marcos 2, en el versículo 15, relata, dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, de un levita, hermanos, que levantaba los tributos, y muchos publicanos, hermanos, y pecadores estaban también a la mesa juntamente, hermanos, con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos, hermanos, que les habían seguido. Ahí estaba Jesús comiendo con pecadores. Estaba en la casa de este hombre, hermanos, Leví, recaudador de impuestos. Y llegó a la casa, hermanos, y lo esperaba gente, discípulos, fariseos, escribas y pecadores, hermanos. ¿Por qué Jesús está presentándose con los pecadores? Porque son pecadores arrepentidos. Pero, hermanos, el fariseo nunca vio un arrepentimiento en ellos. Por eso es importante, iglesia, entender, hermanos, el plan de Dios. Hermanos, importante que dice que, hermanos, entonces, porque habían ahí muchos que habían sido seguidos por Jesús. Fue perdonado el hijo menor, porque en Lucas 19, hermanos, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es una de las razones. Que Jesús, hermanos, el plan de Dios es buscar a aquel que se había perdido. Iglesia, vivíamos perdidos. Vivíamos alejados de Dios. Vivíamos sin esperanza. Dice que viendo el Hijo de lejos, aún se encontraba lejos todavía.
El Padre, hermanos, conmovido a misericordia, corrió, hermanos, sobre él. El hijo lloró, hermanos, y se arrepintió y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo. La palabra cielo significa contra Dios. Así éramos nosotros, hermanos. Y nosotros, hermanos, ¿cómo corresponderemos cuando nuestros hijos, hermanos, no anden bien? ¿Cómo vamos a corresponder? ¿Con amor, con misericordia o guardando resentimientos? Guardando, hermanos, nosotros en nuestras vidas una raíz de amargura por no perdonar. Es importante, iglesia. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía 100 ovejas. Y vemos este otro ejemplo para mirar, hermanos. Se puso alegre cuando encontró la oveja perdida. Se regocijó en su corazón, hermanos. Yo creo que cuando un hijo llega con un padre, hermanos, y le dice: Padre, perdóname, voy a dejar el alcohol, voy a dejar este camino, el padre se va a alegrar, hermanos. El padre se va a poner contento. Es capaz de querer hacerle fiesta, porque, hermanos, estaba perdido. Es importante que analices esta iglesia, que Dios nos ha perdonado en la perdición. Lucas 15 en el versículo 6, a causa, hermanos, dice, a la casa, dice ahí, hermanos, si usted puede ir conmigo, habla de una oveja perdida, la oveja de mi rebaño, la que estaba perdida, pero menciona a Jesús algo propio. Lucas 15 en el versículo 6 dice: y al llegar a casa, pertenencia de él, hermanos, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermano, Dios se regocijó cuando usted vino a pedirle perdón a Dios. Cuando usted se arrepintió de corazón, Dios está contento, está feliz, porque, hermanos, ahora sabe muy bien que su hijo, hermanos, ya no tiene por qué molestarse. Una de las cosas que vemos es que Dios es mucho mejor con los hombres, hermanos, que esto con sus hermanos. Entre hermanos a veces no hay un perdón genuino. Entre hermanos a veces no hay un arrepentimiento genuino, hermanos. Siguen dañándose entre hermanos. Los que tienen familia grande, hermanos, podemos ver, hermanos, los resentimientos que se guardan unos con otros. Así es, hermanos. Así que es importante. Por eso el Padre defiende al pródigo que retorna. La defensa de esta parábola va contra el fariseo, hermanos. Y es muy dura en el fondo. Delante de Dios es preferible el hijo menor que llora y se arrepiente. El mayor, hermanos, ya fue pagado de sí mismo, de su autojustificación. Es importante que Lucas 15 en el versículo 7 dice de la siguiente manera, hermanos, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No crea que Dios está justificando, hermanos, a estas personas. Ellos se creían justificados. Se creían que no tenían ningún pecado en su vida, hermanos. Y eso es importante, dice la palabra de Dios. Hay ovejas en la casa de Dios, hermanos, que presumen de justos. En el versículo, hermanos, de Lucas 16, el versículo 15, hermanos, denle la vuelta a Lucas 16. En el versículo 15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque el que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo importante que viene aquí, la palabra dice: entonces les dijo: vosotros sois los que, hermanos, se justificáis, el que presume decir, hermanos, se justificaron a sí mismos. Dios conoce nuestros corazones.
lo que tienen por alto, hermanos. Porque hay gente que las mira muy bajo en el pecado y hay gente que se la da de muy alto, hermanos. El texto bíblico está diciendo que hay gente, hermanos, que se la da de muy sublime, que tiene muy sublime como el fariseo, que no había pecado como el otro. Hermanos, eso es idolatría. Porque déjenme decirles lo importante, hermanos, que enseña aquí. Delante de Dios es una abominación, hermanos, abomina. La autojustificación es una idolatría. ¿Por qué, iglesia? Porque ve con la necesidad de volverse a Dios. Este hombre vio la necesidad de volverse a Dios. El hijo pródigo halló la necesidad de volverse a Dios. Hermanos, el perdón otorga un anillo. Entramos ahora a lo que es misericordia. Dios, hermanos, ¿cómo el Padre perdonó a su Hijo? Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo el Padre perdonó a su Hijo? El Hijo, hermanos, se arrepintió por pura hambre, de acuerdo al versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, dice arrepentido. La palabra volviendo en sí, esta clave significa y volviendo arrepentido. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí padezco de hambre. Importante, hermanos, que él volvió en sí. Él se arrepintió. Dejó esa vida que tenía, hermanos. Ya que lo había malgastado divirtiéndose, hermanos, teniendo el afán de que tenía dinero y podía gastarlo todo. Hermanos, se acabó el dinero. Era el hombre más infeliz de la tierra. Era el hombre, hermanos, que había sido empujado, hermanos, al sufrimiento. Lo importante es que mirar, hermanos, con los ojos de Dios. Dice, hermanos, volvió en sí. Versículo 17 de Lucas 15, 17. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él se conformaba con ser jornalero, no un hijo. Importante analizar, hermanos. Le perdonó la ofensa, hermanos. ¿Cómo el padre perdonó a su hijo? Le perdonó la ofensa de olvidarse de su padre. Mire qué tremendo. A nosotros, nuestros hijos, ni dijeron, hermanos, a nosotros: me olvido de ti, papá. Adiós. Estás muerto para mí, papá. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías dañado. Te sentirías que necesitabas entonces alguien que te ayude a sobresalir con esto, porque es un daño. Hijos que le dicen a sus padres, hermanos: ya me voy, olvídate de mí. Este hijo pródigo fue lo que hizo. Pero Dios le perdonó la ofensa, hermanos, de su padre. Aunque lo tenía como muerto, los bienes se repartían, hermanos, después de muerto al padre. Hermanos, en casos especiales, podía ser, hermanos, repartido en vida también. Lucas 12, en el versículo 13 dice: dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero en Lucas, hermanos, 12, 15 dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Mire qué interesante lo que tenía este hijo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es lo que tenía el hijo pródigo. Había puesto su esperanza en el dinero, hermanos, en vivir cómodamente, en tenerlo todo sin sufrir de nada. El hijo pródigo, hermanos, tenía entonces esa avaricia. Fue tan avariciento que le pidió a su padre: dame la herencia. Hermanos, el dinero no lo da todo. El dinero no es la felicidad, hermanos.
los bienes materiales no es la felicidad. La Biblia dice, hermanos, interesante, Lucas 12:15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. El hombre vale más cuando está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, hermanos, y no por lo que posee. Interesante que en 1 Timoteo 6, hermanos, 9 y 10, vaya conmigo. Quiero que vayas conmigo a bordes a la palabra de Dios. 1 Timoteo 6, 9 y versículo 10. Y esto fue exactamente lo que le había sucedido al hijo pródigo, hermanos. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, dice, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en cual condición algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Exactamente lo que le pasó, hermanos, al hijo pródigo. Empezó a faltarle. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Empezó a sufrir. No había nadie quien podía socorrerlo, hermanos. Él necesitaba el socorro de Dios, no había quien le daba. Tenía hambre. Se sentía solo, hermanos. Se sentía abandonado. Se sentía, hermanos, en una vida, hermanos, donde nadie le interesaba nada. Se sentía muy bajo, una persona muy humilde. Esta fue la condición del hijo pródigo. Pero el amor de Dios, hermanos, qué interesante verlo. El Padre otorgó misericordia. Esto es importante analizar, hermanos, la que tiene aquí una doble función. La palabra misericordia significa, hermanos, darle una porción doble al hijo sin que se lo merezca. ¿Cuál fue la doble porción de su hijo, hermanos? Ponerle anillo, hermanos, ponerle sandalias y ponerle la túnica de su padre, hermanos, blanca, limpia, de sacerdote. Es una doble porción. No se lo merecía. Eso es misericordia, hermanos. Aplicar la misericordia, nosotros que somos padres, tenemos que darle una doble porción a nuestros hijos. Misericordia es darle el doble aunque no se lo merezca. ¿Se lo merecía el hijo, hermanos? No se lo merecía. Fue la ovejita negra de la casa. Hoy en el mundo hay gente así, hermanos. Hay personas que, hermanos, sus hijos no se merecen nada. Mejor entrégueselo a otro. Porque el comportamiento que tiene mi hijo no se merece nada. ¿Qué aprendemos ahora nosotros en esta parábola, hermanos? Cómo el Señor perdonó a su hijo. Él fue movido, hermanos. Y no importante de eso, sino que fue movido a misericordia, hermanos, en el versículo 20, hermanos, de Lucas 15, en el versículo 20. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún, dice, estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Dice, y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. No guardó resentimientos. Usó, hermanos, la misericordia. Fue movido, la palabra misericordia, hermanos, quiere decir que fue movido a compasión, que tuvo piedad de él. Ahí se ven como ovejas sin pastor. Eso es tener compasión, iglesia. De mirar un animalito que no tiene quien lo atienda. De mirar, hermanos, las vacas que no le están apacentando. Quiebra tu corazón porque, hermanos, tenemos compasión, tenemos misericordia, aún con los animalitos, hermanos. Lo importante analizar, hermanos,
que fue movido a misericordia el Padre. Tuvo piedad. Y Mateo 9:36, hermanos, dice: al volver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que mirar, hermanos, el corazón de Dios, que se va a mover con compasión. ¿Por qué? Porque le dio lástima. Hermanos, tiene compasión porque no hay quienes dé de comer. ¿Quién les va a dar de comer, hermanos? Al hijo pródigo, ¿quién le iba a dar de comer? Se sentía abandonado. Nadie quería acudir a ayudarlo. Nadie. Así sentía, hermanos. Así estábamos nosotros. Vivíamos sin esperanza. No había ni un pastor quien se acercara a darnos de comer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios, porque tienes un pastor, hermanos, que te ama y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él, hermanos, te sustentará, y Él, hermanos, te volverá tu gozo a tu corazón. Una de las cosas que sucede cuando hay arrepentimiento es que vuelve el gozo de su padre con su hijo. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que antes no era feliz. Tenía dinero, pero no era feliz. Tenía comodidades, hermanos, pero no era feliz. Hoy venimos a Estados Unidos a progresar supuestamente. Sí, hermanos, pero ¿eres feliz o no eres feliz? ¿Tienes la felicidad en Dios o no la tienes? Hermano, la felicidad proviene, la Biblia dice, no en las cosas que el hombre posee, sino en conocer a Dios, el que da el gozo verdadero. Cuando vienes a la iglesia, vienes a gozarte, vienes a alegrarte, porque, hermano, es la verdadera felicidad. ¿Te fijas cómo puede, hermanos, Dios tratarnos con tanto amor, con su compasión, hermanos? Estaba, hermanos, lo miró como oveja desamparada. Y sí es cierto, hermanos, no hay quien nos ampare. Hay gente atrevida que dice, hermano, dice que Dios nos ampare. Hermanos, si supieran el término, ¿qué quiere decir amparar? Es porque está desamparado, es porque está solo, es porque vive infeliz. Hay que tener cuidado. La palabra amparado quiere decir alguien que te vuelve a la felicidad. Antes no vivíamos felices. Te dicen a ti, no, pues que Dios nunca me olvide, y a mí que nunca me desampare. Hermano, desamparar es un infeliz. Es una persona que no es feliz. Ya lo había malgastado todo, hermanos. Empezó a faltarle, miren qué triste. No hay nada en este mundo, hermanos, que te pueda, hermanos, hacer feliz, solamente Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo, hermanos, 19, hermanos, versículo 36. Jesús tuvo compasión de la multitud, porque estaban desamparados. La palabra, hermanos, que dice aquí, hermanos, cuando Jesús dice que tuvo compasión de ellas, estaban desamparados. La palabra desamparado quiere decir, hermanos, estaba acosado, se sentía, hermanos, atormentado. La palabra desamparado, hermanos, eso quiere decir, se sentía hostigado. En el término de Jesús, hermanos, el concepto de Jesucristo, la palabra desamparado, se encuentra una persona con tormentas. Siempre lo están acosando. Imagínense, iglesia, estar fuera de Dios y todavía que lo estén acosando, que lo esté criticando, hermanos. Es importante la protección de Dios. Es importante, hermanos, tener en nosotros los recursos de Dios. La palabra disperso significa, hermanos, uno que ha sido desprotegido, que no tiene la protección, que no tiene ningún recurso, se encuentra perdido, se encuentra incapaz.
Y es por eso, hermanos, que es, hermanos, importante recalcarlo, que hay muchas ovejas perdidas, que están, hermanos, perdidos, desamparados. Hay gente desesperada, hay hijos desesperados, hijos desprotegidos de sus padres. Hay hijos espirituales, hermanos, que están desprotegidos de su padre. Y el padre esperándolos con amor a que él llegue. La Biblia dice, hermanos, que Dios no fue a buscarlo. Esperó a que su padre, a que su hijo, se arrepintiera. Pero el padre, hermanos, esperando la promesa de que llegaría su hijo arrepentido. Lo importante de todo ese asunto, hermanos, que aprendimos en el mensaje, hermanos, que llegó arrepentido. Hay hijos que se arrepienten, hermanos, y los padres no quieren perdonar. El mensaje es claro, hermanos. Se sentía, hermanos, que no tenía alegría en su corazón. Y estaba lanzado fuera, hermanos, como un desperdicio. La pregunta que les hacemos, iglesia, hermanos: ¿cómo tratas a aquellos que te ofenden? ¿Cómo los recibes? ¿Los recibes con amor, con misericordia, o guardas resentimiento con ellos? La Biblia dice, hermanos, que Jesús hace lo que su Padre hace. Está hablando hijo con padre, hermanos. Y lo que hace su padre, lo hace el hijo. ¿Y qué es lo que hizo su hijo, hermanos? Perdonó como su padre perdona. El mensaje que tiene aquí nosotros, hermanos, es que tenemos que perdonar como nuestro Padre nos ha enseñado a perdonar. Hermanos, no guardemos resentimientos con nadie. Somos descendencia de un Padre, hermanos, y tenemos todos los recursos del Padre. Los recursos que te da Dios, hermanos, es que te enseña cómo perdonar. Te enseña lo que es misericordia, la compasión, porque son recursos, hermanos, que tiene dentro del reino de Dios. Son los atributos divinos del Padre: la misericordia y la compasión. Hermanos y mi alma, recuerda que si una persona está desamparada en el pecado, hermanos, está, hermanos, sin esperanza en Dios, es porque se siente entonces que no tiene ningún recurso. No tiene quien le mande la mano, hermanos, de compasión sobre él. Por esa razón Dios pide que perdones, porque él se siente afuera, se siente, hermanos, que no está ahí, que, hermanos, y si tú lo pones, hermanos, a apacentar marranos, se pone contento, porque por algo, hermanos, se comienza con un jefe, pero ni el jefe le daba de comer. ¿Cuántas abundancia de pan tienen los jornaleros? Dice. Jornalero, hermanos, tenía que trabajar duro en la casa del dueño. La sandalia representa que Dios le dio libertad.